Reciban un cordial saludo y una bienvenida a este resumen de la unidad. Esta unidad se llama el enfoque de capacidades y esta unidad es muy importante para poder comprender y conocer en qué consiste el desarrollo humano. El desarrollo humano es el proceso de expansión de las libertades, de las oportunidades de las personas, para que ellas puedan elegir el mejor camino para su desarrollo. Sin embargo, esta afirmación, que está de forma explícita en el informe de 1990, aunque parece práctica y sencilla, es un producto de una construcción y hay una teoría detrás. Y es lo que vamos a tratar de ver y aprender, y es el enfoque de capacidades. Para poder conocer desarrollo humano, tenemos que ver enfoque de capacidades, ya que este enfoque de desarrollo humano está fundamentado y cimentado en la teoría de las capacidades de Amartya Sen. Sin embargo, quiero ocupar unos minutos para hacer un breve resumen de la unidad anterior. Ya dedicamos un video a esto, pero es muy importante para poner en contexto eh, esta, esta clase o este resumen de la clase de la unidad. Lo que tratamos la unidad anterior fue acerca de las teorías del desarrollo. Todas estas teorías, macro teorías, que ven el desarrollo de una forma grande y dejan de lado la dimensionalidad personal de las personas vulnerables, eh, está dentro de lo que se conoce como estudios de la economía del desarrollo. La economía del desarrollo es la rama de la economía que se ocupa de los aspectos económicos de los procesos de desarrollo de los países pobres o de bajos ingresos. Esa rama de la economía, que es economía del desarrollo, se pregunta y se cuestiona por qué son pobres estos países, cuáles son las causas, las razones o los motivos, y tratan de proponer alternativas de solución. Entonces, todas estas teorías que vimos de la modernización, de la independencia, de la globalización, neoliberalismo, todas se marcan dentro de una área de estudio y es economía del desarrollo. Ahora bien, esta economía del desarrollo tiene un índice para medirla, cómo se mide el bienestar desde el punto de vista económico, y se ha medido a través del Producto Interno Bruto, que es lo que producimos en un país y también se le conoce como un índice de ingresos, que es lo que entra a un país. En otras palabras, lo que aportamos y lo que ingresa a nuestro país, y eso lo comparamos con los países y podemos ver la forma en la que esta economía se ha dinamizado, si es una economía pobre o saludable. Entonces, pero dentro de estas grandes teorías económicas, las personas no forman parte en sí, sino que son producto de políticas macroeconómicas y las necesidades fundamentales y prácticas se dejan de un lado. Además, estas teorías económicas tienen un fundamento teórico también de la razón utilitarista del bienestar. ¿Qué es el utilitarismo? Y esto viene de la economía clásica. Y esto significa que la, que las cosas tienen una utilidad y una razón de ser, y que es esa utilidad la que nos da una satisfacción o una felicidad. El énfasis en la economía o las teorías económicas está en el tener, en los recursos que tengo y en la satisfacción que me da al poder hacer uso o al tener este conjunto de recursos. Por lo tanto, todas estas teorías económicas, hasta en la actualidad, meramente económicas, tratan de aumentar la productividad, el consumo, que un país produzca y consuma, y la centralidad está en esto que menciono del tener y de la satisfacción o el placer que me brinda eso que yo tengo, ya sean bienes materiales tangibles o ya sean servicios. Ahora bien, este enfoque utilitarista, económico, monetario, que está detrás de todas estas teorías del desarrollo que vimos en la unidad anterior, tienen críticas y se les ha criticado mucho por varias razones. Primero, porque estas formas de ver la economía o estas teorías económicas y todas sus políticas
que han implementado a lo largo de la historia en América Latina han propiciado y agudizado la desigualdad. Como pudimos ver en la clase anterior, ninguna de estas teorías ha podido reducir la desigualdad económica, sobre todo en los países pobres, porque tenemos que centrarnos en los países pobres. Los países ricos han configurado su economía de una forma diferente, pero los países pobres, que es donde han sido el objeto de estudio de la economía del desarrollo y de las teorías económicas, eh, no se logró la igualdad, la anhelada y soñada igualdad. Al contrario, las políticas económicas vinieron a aumentar la desigualdad y por eso se les critica a estas teorías económicas, monetarias o utilitaristas, que no han reducido la igualdad, sino que al contrario, han agudizado y profundizado la desigualdad económica y ninguna modernización pudo solucionarlo, ninguna independencia económica, ni una globalización y ni una neoliberalización. Entonces, esto es porque estas teorías económicas no hicieron que los territorios se desarrollaran de forma homogénea, sino que a través de la modernización sí, se priorizó mucho lo urbano, las fábricas, los centros económicos. Entonces todo se concentraba ahí, pero las zonas rurales y otras zonas pobres se hicieron aún más pobres. Entonces, esta modernización o esta globalización, neoliberalización, no llegó a todos. El bienestar de estas teorías, de estas políticas, no llegó a todos, sino que se concentró en ciertas personas y en ciertos territorios. Por lo tanto, se dice que estas políticas o teorías económicas han fomentado la desigualdad. Muchas críticas y a favor existen de esto que acabo de mencionar, de la desigualdad. La segunda crítica tiene que ver desde la perspectiva ambientalista, que ver el desarrollo desde estas políticas económicas, crecimiento económico, el hecho de tener y consumir, eh, ha generado un grave deterioro al medio ambiente. De hecho, más fábricas, más productos de consumo significan que estamos haciendo un daño ecológico irreversible. Entonces, el crecimiento económico, si bien es cierto, beneficia, pero a veces está fundamentado o cimentado en el deterioro del medio ambiente, el desgaste del medio ambiente. Por lo tanto, es otra crítica que se le hace a estas teorías del desarrollo o teorías económicas del desarrollo. La tercera crítica y es que cada vez hay más estudios que refutan y difieren que tener dinero, tener bienes, consumir, traiga felicidad. Si bien es cierto, tener recursos nos abre puertas para poder acceder a ciertos bienes y servicios, pero cada vez ha sido más cuestionado que tener implique ser feliz o tener felicidad. Y esto es porque esta economía del desarrollo y estas teorías económicas también tienen un supuesto económico de trasfondo en el cual es lo que se llama utilidad marginal. Y el concepto de utilidad marginal es el siguiente. Utilidad marginal es la satisfacción o utilidad que obtiene un individuo por el consumo de cierta cantidad de bienes o servicios. Yo me compro una camisa, yo me compro un pantalón, un vehículo, una casa, y el hecho de tenerlo me genera ya una satisfacción y un placer, que así es, pero que esta economía del desarrollo supone como felicidad y como el máximo logro del desarrollo que las personas compren cosas, que las personas adquieran cosas, y esa satisfacción que obtienen, eso es felicidad. Y a eso se le debe de apuntar. Y es cuestionable, pero tiene razón hasta cierto punto, porque comprar algo que uno anhela le trae un cierto tipo de satisfacción. Sin embargo, la vida es más que eso, más que satisfacciones por lo que se compre o se adquiera. Entonces, esta es una crítica que la utilidad marginal de la economía del desarrollo sostiene que la felicidad se obtiene a través del placer que genera comprar bienes o servicios y que por lo tanto las políticas deben de ir a que la gente tenga más dinero en sus manos para que tenga más placer y por lo tanto tenga felicidad. Entonces, esto ha sido muy refutado porque la vida
Es mucho más que el tener, sino que lo importante es no solo tener, sino que qué se hace con lo que se tiene y cómo impacta en el ser, en el interior, con eso que yo hago con lo que tengo. Entonces estas son las críticas de estas perspectivas económicas, de estas teorías económicas. Están fundadas sobre estas críticas, sobre estos supuestos teóricos de la utilidad marginal, del tener como felicidad. Sin embargo, todo esto está dentro de lo que se llaman como visiones monetarias del desarrollo, o visiones unitarias o unidimensionales del desarrollo. En otras palabras, que solo ven un elemento, ven el elemento del recurso financiero. Y en base a este supuesto se han planeado teorías como las que hemos visto, políticas, y ese es el deseo casi que de esta sociedad en la que vivimos, crecer económicamente. Sin embargo, esto es solo un área unitaria o unidimensional del desarrollo. Contrapuesto a esto, existen teorías no monetarias, no utilitaristas y multidimensionales del desarrollo. En otras palabras, que ven al desarrollo mucho más que el tener dinero o satisfacer una necesidad económica, sino que ven el desarrollo como el hecho de poder estar bien en muchas áreas: salud, educación, seguridad, medio ambiente. A estas se les conocerán como teorías multidimensionales o teorías no monetarias del desarrollo. Y aquí vamos a ver el enfoque de capacidades, que es la unidad que nos ocupa en este resumen. Sin embargo, no solo ha existido el enfoque de capacidades, sino que han habido otros enfoques que ven el desarrollo mucho más amplio que las dimensiones económicas, y ha existido lo que se llama el enfoque de necesidades básicas o necesidades básicas insatisfechas, donde ve el desarrollo de la persona, en la cual la persona tiene muchas necesidades básicas que necesita tener satisfechas para poder alcanzar su bienestar, y no solo el dinero, sino que van muchas áreas importantes y valiosas. También están las teorías del desarrollo sustentable, que se han generado a finales de los 70 y 80. También están las teorías del capital humano, de la importancia de ese acervo, el conocimiento, las habilidades de las personas. Y hay otras teorías que ven al ser humano no solo como un homus económico, o como un sujeto económico de consumo, de producción, sino que ven al sujeto y a la sujeta como, como una entidad que tiene muchas necesidades y tiene muchas aspiraciones en múltiples dimensiones. Entonces, esto es bien importante porque será Amartya Sen en el cual invierte estos conceptos de desarrollo. Y pasamos del desarrollo al tener recursos, tener una economía saludable a través del Producto Interno Bruto, tener satisfacción por lo que compro, por lo que consumo. Pasamos del tener al hacer y al ser. Amartya Sen es el que pone en el escenario el hecho de que no basta con tener, no basta con tener, sino que también hay que ver qué hacemos con lo que tenemos y sobre todo, qué logramos ser con lo que tenemos, con los recursos, con las oportunidades, qué logramos aspirar, qué sueños logramos cumplir, en qué nos convertimos cuando aspiramos o cuando alcanzamos algo. Entonces, esa Amartya Sen es el que va a poner en el escenario eh, el ser y el hacer contrapuesto al tener. Ahora, este enfoque de capacidades es un alejamiento a estos esquemas del desarrollo económico, monetarios, como los que hemos narrado anteriormente. Y es un acercamiento acerca de lo que las personas valoran, ya que las personas son seres que tienen, cada uno y cada uno tiene diferentes sueños, anhelos, necesidades, aspiraciones, y por lo tanto persiguen en la vida diferentes tipos de objetivos. Entonces, Amartya Sen y el enfoque de las capacidades pone mucha atención a esas aspiraciones, a esas valoraciones que las personas tienen a lo largo de su vida y que son muy diferentes una de la otra. Entonces, no todas necesitan lo mismo.
ni lo necesitan en la misma etapa de su vida, sino que todas tienen gustos, preferencias, necesidades distintas. Entonces el enfoque de capacidades pretende poner atención a todas esas necesidades y aspiraciones diferentes que tienen las personas. A este enfoque o teoría de las capacidades se le conoce también como enfoque de las capacidades humanas, ya que se centra en el bienestar humano y aborda problemas como la desigualdad, la pobreza, la calidad de vida, la ausencia de desarrollo humano, la injusticia social y por lo tanto da una nueva mirada, un nuevo panorama al ser humano y sus necesidades, donde su necesidad ya no solo se reduce al tener dinero, sino que tiene múltiples necesidades en diversas dimensiones. Ahora, la pretensión del enfoque de capacidades es evaluar el bienestar y la libertad de las personas. ¿Qué tanto bienestar y libertad tienen las personas para poder hacer esto o hacer aquello, para poder alcanzar este objetivo, para poder alcanzar este otro? ¿Qué tanto poder, qué tanta libertad, qué tantas opciones tienen las personas para poder hacer cosas valiosas y poder llegar a ser o tener estados valiosos o como sueños alcanzados? Entonces, Amartya Sen, ya vamos a hablar un poco de él, eh, no pone el énfasis en lo que las personas son capaces de tener, sino en lo que son capaces de hacer con su vida, de decidir y los logros que ellas van a alcanzar a través de los recursos que tienen, de las oportunidades y sobre todo de la libertad que ellas tienen para poder materializar sus aspiraciones. En otras palabras, el enfoque de capacidades indaga la libertad con la que cuenta una persona para alcanzar aquello que valora. La libertad real con la que cuenta una persona para alcanzar lo que valora. Entonces hablemos de Amartya Sen. Amartya Sen es un hombre que actualmente todavía vive. Él nació en 1933 en la India. Y su pensamiento está marcado por su niñez. Y es que cuando tenía 9 años, él nació en la India. Cuando tenía 9 años, vivió la gran hambruna de Bengalí en 1943. La historia relata que en la India, que es un país súper poblado, donde viven millones y millones de personas, se cree que en 1943, en esta hambruna de Bengalí, murieron aproximadamente 3 millones de personas. Así como se escucha, 3 millones de personas por una hambruna. Entonces Amartya Sen tuvo que presenciar esa hambruna, incluso sufrirla también, y esa parte de la pobreza extrema, de las hambrunas, de las muertes en su país, en su tierra, marcó mucho su infancia y, y va a marcar y marcó toda su vida y su pensamiento teórico. Él es un destacado teórico de la economía del desarrollo. Márquez se ha dedicado su vida, sus libros, a la economía del desarrollo, a las teorías de la justicia y sobre todo el enfoque de la libertad o las teorías de la libertad. Su mayor obra es el enfoque de capacidades, que es el que vamos a dar un breve resumen, que complementa las lecturas que ustedes tuvieron que haber leído, que complementan también la lectura de estudio de casos que tuvieron que haber leído. Entonces vamos a dar un pequeño esbozo. Entonces él es un teórico del desarrollo, de la justicia, de la libertad y sobre todo del enfoque de capacidades que es su obra cumbre, digamos. Ahora, él es economista, se graduó de economía en Calcuta, en la India, pero tiene una particularidad. Él se graduó de su doctorado en la Universidad de Cambridge, pero obtuvo una beca para que estudiara lo que sea y él decidió estudiar filosofía. Entonces, tiene una combinación bastante peculiar y extraña. Él es economista y él es filósofo. Y esto permitió una combinación que su pensamiento ya no es tanto economicista, sino que en todo lo que vamos a hablar hoy hay mucha filosofía del ser, de los estados valiosos de la persona, de lo que ellos valoran en su interior. Entonces, este enfoque es muy particular porque involucra la economía e involucra la filosofía. Amartya Sen, ya un hombre de más de 80 años, ha sido profesor de prestigiosas universidades como Cambridge, la Universidad de Oxford, la Escuela Económica de Londres, el Instituto Técnico de Massachusetts,
la Universidad de Harvard, entre otras. Él es una eminencia en la economía y la filosofía. A tal grado que en 1998 él fue ganador del Premio Nobel de Economía por sus aportaciones a los estudios del desarrollo, de la justicia, de la libertad. Su teoría de capacidades da sustento teórico y filosófico al enfoque de desarrollo humano. Si queremos aprender desarrollo humano, inevitablemente tenemos que estudiar a Amartya Sen y su enfoque de capacidades. Además, Amartya Sen aportó de forma fundamental conocimientos y todo su acervo de perspectiva teórica y filosófica y económica para la creación del Índice de Desarrollo Humano publicado en el informe del PNUD en 1990. Entonces, el informe de desarrollo humano ya tiene 30 años de publicarse y le debe mucho a Amartya Sen su contenido teórico y filosófico, y también le debe mucho la creación del índice de desarrollo humano. Ahora, ¿cómo comienza esto del enfoque de capacidades? ¿Cómo comienza él a hablar de que ya no es importante tener, solo tener? Es importante tener, pero no basta solo eso, sino que basta, se necesita, eh, ¿qué hacemos con lo que tenemos? ¿Cuántas oportunidades tenemos en la sociedad para superarnos? ¿Cuántas libertades tenemos para decidir nuestro bienestar y nuestro camino? Y esto comenzó a vislumbrarse desde una conferencia que él dio en 1979, que se llama ¿Igualdad de qué? Donde él cuestiona estas visiones económicas del desarrollo, de, de, de que él no está de acuerdo que lo económico sea lo único que determina la vida, sino que se deben de ver todas esas dimensiones que las personas tienen. Y es en esta conferencia, Igualdad de qué, en 1979, que él introduce por primera vez el concepto de capacidades. La traducción al español ha sido siempre un reto, pero se traduce como enfoque de capacidades, en donde él evalúa el bienestar, Amartya Sen evalúa el bienestar desde el punto de vista de la habilidad de una persona para alcanzar logros, para alcanzar sus aspiraciones que ella o él considera como valiosos e importantes, ya sea tener salud, tener educación, sacar adelante a los hijos, trabajar, emprender, no importa, lo que una persona considere como valioso. Entonces Amartya Sen va a evaluar si esa persona tiene la habilidad, tiene las oportunidades o tiene las libertades para alcanzar eso que esa persona valora. Entonces, Sen da un giro allá a finales de los 70, 80, que hoy nos suena bastante normal decir que ya lo económico no es importante, pero en aquellos años de los 80 fue un hito y fue algo que dio un cambio radical a la forma de concebir el desarrollo. Entonces, Amartya Sen tiene mucho crédito en esto. Ahora, ¿cuáles son los elementos constitutivos del enfoque de capacidades? ¿Cómo se compone este enfoque, esta teoría de las capacidades? Importante para comprender el desarrollo humano. El enfoque de capacidades se le conoce también como enfoque de la libertad, porque presenta como valor básico la libertad de las personas. Una persona puede tener recursos económicos, pero si no tiene la libertad para usarlos, no tiene bienestar, no tiene desarrollo. Entonces, en el enfoque de capacidades, una capacidad, eso se llama una capacidad, expresa la libertad real con la que una persona cuenta para alcanzar lo que ella valora. No bastan solo libertades constitucionales en el papel. En la Constitución de aquí de El Salvador, en el artículo 1, menciona que el Estado está para garantizar la vida, la libertad, y el ser humano es el principio y fin de la actividad del Estado. Eso es en el papel, pero para evaluar el desarrollo, nosotros debemos de preguntarnos, ¿realmente somos libres en este país? ¿Realmente tenemos libertades económicas, políticas, sociales, culturales? ¿Somos libres de transitar en este país? La libertad real es esa, la que se puede experimentar y vivir. La realidad en el papel es otra. Entonces el enfoque de capacidades evalúa el bienestar
Si una persona tiene libertades reales de vivir una buena vida que valora. Entonces hay dos conceptos fundamentales para entender el enfoque de capacidades. El primero, los funcionamientos. Se llama así, funcionamiento. Esto, yo sé que en las lecturas puede sonar un poquito complejo porque es muy filosófico por la formación de Amartya Sen. Mas, sin embargo, yo quiero aquí hacerlo de una forma más práctica y sencilla. Voy a sonar bastante repetitivo con algunos conceptos, pero es importante para poderlos comprender. Entonces, el primero es funcionamiento. Así está traducido, se tradujo al español. ¿Qué es un funcionamiento? Una forma práctica y sencilla de entender qué es un funcionamiento es que un funcionamiento puede definirse como un logro de una persona. En otras palabras, lo que una persona consigue ser o hacer. ¿Cuál es un logro de una persona? Por ejemplo, estar saludable. Hay muchas personas que están enfermas, con enfermedades terminales, con dolencias en los hospitales. Tener salud hoy en día es un logro, porque con salud se puede trabajar, se puede estudiar, se puede alcanzar bastantes propósitos. Entonces, un funcionamiento es un logro, algo que yo logré ser, estar saludable, o algo que yo logré hacer con mi salud, yo logré emprender un negocio. Yo estoy saludable, me siento saludable y con mi salud lo que hice fue utilizar mis fuerzas, mi salud para emprender un negocio, para estudiar, para trabajar, para dedicar tiempo a mi familia, etcétera, o etcétera. Entonces, un funcionamiento es un logro. Estar educado, estar bien nutrido, estar saludable, ser feliz, emprender un negocio, ver realizados o realizadas a los hijos e hijas, alcanzar un logro universitario, cualquier aspecto valioso de la vida humana que sea un logro, algo que la persona alcanzó y eso le hizo estar en una posición diferente de satisfacción, eso es un funcionamiento, un logro. Ahora, hay funcionamientos básicos y simples, como un logro básico es estar bien alimentado para poder trabajar y estudiar. Un logro es tener buena salud. Un logro es no, bueno, tener la capacidad de evitar enfermedades. Hay países pobres donde las enfermedades no se pueden evitar. Hay países donde las enfermedades sí se pueden evitar con medicina, con vacunas, etcétera, etcétera. Eso es un logro, poder evitar enfermedades que en otros lados matan personas. Entonces esos son logros básicos, tener salud, tener educación, tener salud mental, por ejemplo. Son logros fundamentales para poder cumplir nuestras aspiraciones, para poder trabajar, estudiar, tener una vida cotidiana. Pero hay funcionamientos o logros complejos, por ejemplo, como ser feliz. Ser feliz es bastante subjetivo y puedo ser feliz con cosas sencillas o con cosas complejas. O hay funcionamientos o logros más complejos como participar de la vida pública, política, para beneficiar a otros, donde ya esa participación tiene muchos requisitos, condicionantes, muchos factores, mi motivación, si hay oportunidades para servir, para trabajar, de mi tiempo, etcétera. Pero hay logros básicos y hay logros complejos. Pero lo importante es que todas las personas tenemos logros. Logros sencillos, logros básicos como tener buena salud, logros complejos como alcanzar y realizar un sueño que parece inalcanzable, como ser feliz, como tener satisfacción o estar satisfecho o satisfecha. Entonces, los funcionamientos son esos logros, logros individuales o logros en conjunto que expresan el nivel de bienestar de una persona. Por ejemplo, una persona que está en una cama de un hospital, ella no tiene un logro, no puede desempeñar su vida de forma normal. Y nosotros al verla enferma con una enfermedad, al verla enferma con una dolencia, perdón la redundancia, con una dolencia, nosotros decimos ella tiene mala calidad de vida. Ella no puede expandir sus capacidades, no puede ser libre porque está atada a una cama. Entonces, eh, lo importante es que un logro dice mucho. Yo veo a alguien que está bien educado, yo veo a alguien que está sano o sana, yo veo a alguien que logró emprender algo,
Yo veo a alguien que se siente bien porque sus hijos y sus hijas están estudiando. Entonces yo puedo decir, esa persona tiene bienestar. Tal vez no tiene dinero en abundancia, pero tiene bienestar porque se siente realizado o realizada, porque ha logrado cosas, ha logrado estados valiosos. Entonces, ahí podemos evaluar el bienestar de una persona por lo que ha logrado, no por el dinero que tiene, tanto así. El dinero es un área de las muchas, sino que podemos evaluar el bienestar por lo que ha logrado. Está sana, está saludable, tiene educación, logró participar en la vida pública, ayuda a los pobres, se siente bien, ayudando a las personas necesitadas, en fin. Entonces, el bienestar lo podemos evaluar así. ¿Qué es el bienestar? El bienestar es una palabra compuesta, que significa bienestar o estar bien. Entonces, ¿qué es estar bien? El estar bien depende de persona a persona. Por eso que el enfoque de capacidades ve a la persona como un fin, lo ve como un proyecto, un programa, una vida que en sí misma es valiosa y que es muy diferente a otra y puede tener aspiraciones y sueños diferentes a los otros. Entonces el bienestar lo podemos evaluar desde el punto de vista de lo que las personas han alcanzado. Ahora, que una persona tenga bienes, que tenga dinero, que tenga posesiones, no dice mucho de lo que esa persona puede hacer con eso. Y lo que va a decir qué tanto bienestar tiene esa persona es lo que ella puede lograr con los recursos que tiene. Un ejemplo clásico que Amartya Sen pone es lo siguiente, una bicicleta. Por ejemplo, alguien puede tener una bicicleta para salir a pasear, alguien más puede tener una bicicleta para hacer ejercicio, alguien puede tener una bicicleta para ir a traer a su hijo o hija a la escuela, alguien puede tener una bicicleta para ir a trabajar, alguien puede tener una bicicleta para adaptarle una canastita y vender pan, pan dulce, pan francés o cualquier tipo de pan. Puede ser su herramienta, su negocio. En fin, alguien puede tener el mismo bien, pero ocuparlo de diferentes formas de acuerdo a sus necesidades o aspiraciones. Alguien puede tener una bicicleta, pero puede tener una discapacidad que le impida usarla. Entonces, dos personas tienen una bicicleta, es una persona discapacitada y otra es una persona con capacidades óptimas. Si evaluáramos el bienestar por el tener, entonces los dos tienen bienestar, los dos tienen desarrollo, porque los dos tienen una bicicleta. Pero Amartya Sen dice, eso no basta. Basta, solo va a bastar si evaluamos qué pueden hacer con lo que tienen y qué objetivos logran alcanzar. Yo ocupo la bicicleta para transportarme a mi trabajo, ganarme un salario, con el salario puedo satisfacer algunas necesidades. Yo tomo esa bicicleta y hago ejercicio. El ejercicio me va a permitir estar saludable para poder tener una vida más prolongada con mi familia. En fin, no basta con tener recursos, sino vamos a lograr el bienestar con lo que hacemos, con lo que tenemos. Eso es lo importante y es la diferencia de este enfoque a los otros. Por lo tanto, los logros o los funcionamientos dicen la capacidad real que cuenta una persona para alcanzar lo que valora y tiene razones para valorar. Cuando una persona alcanza un logro, se monta en la bicicleta, va a trabajar, va a estudiar, va a vender pan, esta persona dice mucho de su capacidad, fue capaz de utilizarla, capaz de cumplir su aspiración por medio de esta bicicleta. Esta bicicleta, el dinero, los bienes, solamente son medios o recursos para alcanzar lo que realmente se quiere. Entonces, un logro dice mucho de la capacidad real que las personas tienen. Ahora, los logros nos dan mucha información del bienestar. Cuando vemos a personas que alcanzan sus aspiraciones o que logran materializar sus sueños o dedicarle tiempo a su familia o no padecer una enfermedad, esto nos dice mucho si esa persona está estable, está saludable, tiene desarrollo o tiene bienestar. Puede tener dinero y puede estar enferma en una cama sin poder utilizarlo. Puede tener dinero y no puede sentirse feliz. Por ello, importa lo que la gente logra. Para medir el bienestar de alguien, vamos a ver lo que ha logrado.
¿Qué ha logrado? Desde aspectos sencillos hasta aspectos complejos, desde el punto de vista de la persona. También los logros, cuando vemos una persona que se realiza, que alcanza sus logros, sus sueños, podemos evaluar la sociedad. Porque si una sociedad no permite que su gente tenga oportunidades de salud, oportunidades económicas, oportunidades políticas, oportunidades culturales, de educación, entonces decimos que es una sociedad que no procura el desarrollo. Es una sociedad que ha fracasado en desarrollar a sus personas. En cambio, cuando vemos otros países donde las personas son prósperas en todos los sentidos, nosotros decimos esa sociedad, ese Estado ha procurado el desarrollo de las personas. Por lo tanto, nosotros para evaluar el bienestar lo vamos a hacer a través de los funcionamientos, o sea, de los logros, lo que las personas logran, y esta es una visión diferente, lo que la persona que vive conmigo, mi compañero o compañera de trabajo, el ciudadano, la ciudadana ha logrado en su vida, ha logrado, y ahí podemos evaluar su bienestar en lo económico, en lo social, en lo familiar, en lo político, en lo cultural, en cualquier otra área. Entonces cada persona es diferente y valora diferentes cosas. Estos son los funcionamientos, cosas que las personas logran, alcanzan, y los podemos evaluar por ello. Ahora, el segundo concepto es el de capacidades como tal. Aquí vamos a ver algo que parece confuso, pero vamos a tratar de explicar de una forma sencilla. Una capacidad es un conjunto de funcionamientos, un conjunto de logros. Una capacidad es un conjunto de logros. Un funcionamiento es un logro. Un conjunto de funcionamientos son muchos funcionamientos o muchos logros. Una persona está educada, tiene salud, logró emprender un negocio, tiene sus hijos sanos, sus hijos están estudiando en la universidad, tiene el privilegio de participar en su comunidad, de ayudar a otros. Tiene muchos logros, 7, 10 logros. A ese conjunto de logros se le llaman capacidades. Entonces, eh, las capacidades son conjuntos de funcionamientos, conjuntos de logros. Todo lo que una persona logra dice la capacidad que esa persona tiene. Y sobre todo, la capacidad habla de la libertad que esa persona tuvo para alcanzarlo. Si esa persona puede ir a su trabajo en bicicleta es porque tuvo la habilidad de poder manejar bicicleta, tuvo la capacidad física de hacerlo, tuvo la intención, tuvo la adaptación en la sociedad para poder andar en bicicleta. Entonces, dice de las libertades y las oportunidades. Entonces, el concepto de capacidades va más allá incluso del de funcionamiento, porque no solo evalúa lo que las personas logran, sino la libertad y la oportunidad que ellos tuvieron para lograrlo. Entonces, una capacidad, en otras palabras, son las combinaciones de los logros, ¿verdad? De los funcionamientos, como ya le he explicado. Ahora, el concepto de capacidad nos permite evaluar las condiciones sociales, políticas y económicas, porque las capacidades evalúan la libertad real y las oportunidades que tiene una sociedad para que su gente se desarrolle. Pueden tener dinero, pueden tener salud, pero si intentan pasarse a una comunidad o un territorio donde domina una pandilla o un grupo delictivo contrario y no pueden pasar, entonces no tienen bienestar, no tienen verdadero bienestar. Puede tener capacidad, puede tener los medios, pero si no es capaz de transitar de un territorio a otro, esa persona no tiene un bienestar a plenitud. Entonces, un funcionamiento es un logro alcanzado y una capacidad, las capacidades son conjuntos de esos logros, muchos logros. Y estos logros dicen la libertad que hay en una sociedad y las oportunidades que hay. Entonces así podemos evaluar las sociedades, qué tantas oportunidades o qué tantas libertades le dan a su ciudadanía para que éstas puedan alcanzar logros o funcionamientos. Por lo tanto, el enfoque de capacidades evalúa la libertad real con la que cuenta una persona para llevar un estilo de vida u otra. Nosotros vivimos en este país, como mencionaba, con una constitución, con leyes, donde las leyes nos plantean que vivimos en un paraíso. Usted lee las leyes, eh,
habla que se procuran los derechos, la libertad, la salud, la educación, pero al materializar esto en la vida práctica, bueno, desde mi percepción podemos ver que no es así. Dice que tenemos libertad de tránsito, la Constitución, pero yo no puedo transitar en cualquier territorio de mi país. Y usted evalúe donde usted vive, en el país que vive, en la comunidad o en la región en la que vive. Las libertades que están escritas de forma constitucional realmente se viven y se disfrutan en la realidad. En mi caso, la respuesta es no. No hay verdadera libertad. Y si no hay libertad y no hay oportunidades, no voy a poder alcanzar logros. Entonces, no nos podemos quedar solo con los logros de las personas, porque estos logros son producto de las oportunidades y las libertades que tuvieron y de las decisiones que tomaron. Entonces, el enfoque de capacidades examina la libertad real. Por eso el enfoque de capacidades se le conoce como el enfoque de las libertades. Lo que nosotros necesitamos es oportunidades y libertad para poder escoger lo que nosotros y nosotras querramos para poder alcanzar nuestro desarrollo y nuestro bienestar. Por eso se habla de la libertad como capacidad o la capacidad como libertad, porque el enfoque de capacidades es esto, el enfoque de las libertades. Para evaluar la libertad, Amartya Sen, esto es filosófico, se pregunta cuáles son las libertades con las que cuenta una persona para vivir en una sociedad en la que se desenvuelve. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las libertades? Tiene libertad para tener acceso a un adecuado sistema de salud, tiene la oportunidad y la libertad para tener educación, tiene la libertad y la oportunidad para tener oportunidades económicas, tiene la libertad y la oportunidad de transitar con libertad, de llegar a una vida larga y saludable. Él evalúa la libertad. Si una sociedad no tiene libertad para envejecer saludable, tener oportunidades económicas, tener derechos humanos, entonces una sociedad no tiene verdadera libertad. Y si no tiene verdadera libertad, las personas no van a poder alcanzar sus propósitos, sus sueños o sus logros. Entonces, la libertad debe de verse desde dos aspectos. Capacidades es igual a libertad. La libertad debe verse desde dos aspectos. Libertad de oportunidad y libertad de proceso. ¿Qué es la libertad de oportunidad? Las capacidades necesitan de las oportunidades. Y estas son las opciones que tienen las personas para las cuales llevar a cabo su proyecto de vida. Se llama libertad de oportunidad. Libertad es oportunidad para lograr los resultados que se tienen razones para valorar. Y habla de la capacidad real y del poder efectivo que tiene una persona para alcanzar lo que le es valioso. Y le hago una pregunta. En nuestra sociedad, ¿verdad que muchas veces lo que necesitamos es una oportunidad? No necesitamos que nos regalen las cosas. No necesitamos que a veces que nos influyan en nuestra opinión, sino que lo que necesitamos es una oportunidad económica, oportunidad de tener un sistema de salud adecuado para poder evitar enfermedades terminales, oportunidad de tener cultura, oportunidad de visitar nuestro país, los múltiples lugares bonitos que hay, sin temor a ser asesinado o asesinada. Las oportunidades. Nosotros podemos lograr un, un estado como ser profesional, pero si yo nunca tuve la oportunidad de estudiar, nunca lo voy a alcanzar. Y yo sé que usted tiene amigos o familiares en la cual le dicen la famosa frase, yo nunca tuve la oportunidad. Yo quise ser arquitecto, ingeniero, emprendedor, veterinario, abogado, abogada, pero nunca tuve la oportunidad. Y es porque la sociedad nunca brindó la oportunidad. Entonces, si no hay oportunidades, no van a haber logros. Si no hay opciones para elegir, no hay logros. Por eso es la importancia de este enfoque. No se va al dinero, no se va incluso ni a los logros, tanto así, aunque sí lo hace. Se va a la oportunidad. ¿Hubieron opciones? ¿Hubo oportunidad para poderse superar? ¿O no hubieron oportunidades? ¿Hay oportunidad de transitar de forma libre en este país o no la hay? Entonces, la libertad tiene esa importancia. Oportunidades.
Necesitamos muchas veces solo una oportunidad para poder desarrollarnos, para poder alcanzar nuestros sueños. El otro componente de la libertad se llama libertad de proceso o libertad de agencia. Nosotros y no solo basta con la libertad, sino que hay que ver si tenemos el poder para poder elegir esa libertad. Por ejemplo, nuestros abuelitos, ellos dijeron, no tuve la oportunidad de estudiar. Ahora, tal vez haya más oportunidades que antes. Pero ¿qué pasa? No tenemos el poder, o muchas juventudes no tienen el poder porque no pueden transitar de un territorio a otro por la criminalidad. La oportunidad está, pero ella no es libre. No es libre de decidir y decir, yo voy a ir a estudiar a este lugar porque me gusta, porque hay una, hay una, hay una currícula académica que es de mi pertinencia. No pueden hacerlo, no son libres, porque pueden peligrar. O una persona dice, hay una oportunidad de emprender un pequeño negocio, pero la primera semana que lo puso llegaron las extorsiones o la renta, y eso coaccionó su libertad. La oportunidad existe quizás, pero no tienen libertad. Y así podemos evaluar diversas áreas de la vida, donde puede haber oportunidad, pero no somos libres. Tal vez está la oportunidad de poder alcanzar un sueño, pero hay una enfermedad terminal. Hay una enfermedad que no le permite ser libre. Tal vez quiera andar en bicicleta, pero tiene una discapacidad. Tal vez quiera realizar un sueño, pero no tiene el conocimiento académico porque no pudo ir a la escuela o a la universidad o al bachillerato. Entonces, la libertad de poder elegir mi camino o mi desarrollo. Esto es muy importante en el enfoque de capacidades. No la imposición, sino la libertad de poder elegir la mejor opción que hay y de poder elegir la forma en la cual yo voy a utilizar los recursos para poder alcanzar mi logro, mi bienestar. Entonces, esto habla de lo que se llama como agencia, poder determinar el destino propio, tener el poder para accionar. Entonces, la capacidad evalúa la libertad real con la que contamos y tiene dos vertientes, las oportunidades. ¿Tenemos libertad de oportunidades? ¿Hay opciones para superarse? Hay, porque si no hay opciones no vamos a poder tener logros o funcionamiento. Pero ¿qué tal si hay oportunidades? Pero lo que no hay es libertad porque nos están coaccionando, nos tienen presos o presas, no podemos decidir por nosotros mismos o nosotras mismas. Entonces, no solo importa oportunidades, lo que importa es el poder de decisión, la agencia o el proceso de convertir las oportunidades en logros. Entonces, estos dos conceptos son muy importantes, muy importantes. Los funcionamientos son logros alcanzados y las capacidades es la libertad real con la que yo puedo decidir según las oportunidades que me brinda una sociedad para alcanzar un logro. Entonces, lo que Zen expone a lo largo de su obra es la libertad real para conseguir estados o acciones valiosas. Un estado será justo si garantiza a todos los individuos la libertad de oportunidades. Hay oportunidades y la libertad de que puedan escoger la mejor oportunidad para su vida. Y así ellos tendrán libertad y capacidad de alcanzar logros o funcionamientos valiosos. Si un Estado no puede brindar oportunidades y libertades, entonces es un Estado que no está propiciando la igualdad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre funcionamientos y capacidades? Esto lo quiero decir de forma breve. La relación entre funcionamiento y capacidades es bidireccional. Si ustedes ya lo notaron, es bidireccional. ¿Qué es un funcionamiento? Los funcionamientos son logros. ¿Y qué es una capacidad? Es la libertad real que yo tengo para alcanzar ese logro. Entonces, no puede existir capacidad si las personas no logran cosas. Y ellas no pueden lograr cosas si no existe libertad. Entonces es una relación bidireccional. Pero todo esto se llama enfoque de capacidades. Entonces, otra diferencia es que
Un funcionamiento es un logro que ya se alcanzó. Y una capacidad o capacidades son logros posibles. Yo tengo opciones en la sociedad, tengo libertad para elegirlas y por lo tanto de mi libertad para elegir las opciones yo puedo tener muchos estilos de vida, puedo alcanzar muchas cosas, puedo decidir muchas cosas. Entonces una capacidad es lo posible y un funcionamiento es lo alcanzado o lo alcanzable. Entonces, la libertad es tan fundamental en el enfoque de Amartya Sen que en 1999 publicó un libro muy importante que se lo recomiendo y es una lectura obligatoria para todo aquel o aquella que quiera conocer de desarrollo humano y capacidades. Y este libro se llama Desarrollo como Libertad, donde él concibe el desarrollo como libertad. Si hay libertad para elegir y hay poder para elegir, entonces las personas van a poder desarrollar. Ahora, ¿quién es pobre desde el enfoque de capacidades? Es una pregunta muy importante que me hacía. ¿Quién es el pobre? Es muy importante identificar quién es una persona pobre desde el enfoque de capacidades. En el enfoque económico, de las teorías económicas, una persona pobre es quien tiene pocos ingresos. Un país pobre es aquel que tiene un nivel bajo de Producto Interno Bruto o de PIB, o de PIB per cápita. Mencioné la vez pasada que el PIB per cápita por persona de El Salvador es un poquito más de 4.000 y el de Costa Rica llega a 12.000. Hay una gran diferencia en la capacidad de producir y en los ingresos entre nosotros y los costarricenses. Entonces es pobre quien tiene poco, o quien recibe poco, o quien produce poco. En este enfoque de capacidad, una persona pobre es quien no tiene oportunidades ni opciones, como lo mencioné. No tiene opciones. Países pobres como África no hay opción para poder salir de la pobreza. Y a veces en nuestros países las opciones son muy limitadas. Hay un estudio que sacó la BBC Mundo, donde menciona que en muchos países de América Latina se necesitan hasta 9 generaciones para salir de la pobreza. En otras palabras, el bisabuelo es pobre, el abuelo es pobre, el papá, el nieto, el bisnieto, el tataranieto, hasta la 9ª generación, alguien va a lograr salir de la pobreza. Y esto es por la falta de opciones, de oportunidades. Es pobre quien no tiene libertad para poder elegir opciones, la mejor opción. ¿Quién es pobre? Es pobre quien es preso de las circunstancias. La pobreza, la exclusión social, la marginalidad no le permite salir, lo tiene preso. Es pobre quien es condenado por las circunstancias que le tocaron vivir. La criatura acaba de nacer y ya es pobre. Y tiene una vida en la cual va a tener que lidiar con esa pobreza para poder salir con ella. Es pobre porque las circunstancias ya determinan quién es pobre en este país. Tanto como la pobreza como la riqueza se hereda. Y las personas nacen y ya nacen con un estatus. Pobres, clase media o rico. Es pobres quienes tienen poco control sobre su destino. No pueden decidir, no quisieran decidir sobre su vida, pero no tienen opciones, no tienen poder de decisión porque la sociedad, el sistema económico no permite que las personas tengan autodeterminación. Es pobre quien está condenado a su medio, a ese medio opresor o que le tiene preso. Es pobre quien tiene pocas opciones para escoger una mejor vida. No hay chance de escoger, no hay oportunidad de escoger. No hay salud que permita vivir mejor, no hay educación que permita estudiar mejor o estudiar más. En fin, todos creo que y todas nos podríamos quizás enmarcar en esto, que pobre es alguien que no tiene opciones o no tiene capacidad para poder decidir. Los pobres son los que terminarán confesándole a sus nietos y nietas que quisieron ser algo en su vida, pero no pudieron porque la vida no se los permitió. Y tuvieron que trabajar de lo que caía o de lo que salía, tuvieron que trabajar en condiciones infrahumanas, ganando menos del mínimo, tuvieron que trabajar estando enfermos o enfermas, tuvieron que trabajar aguantando hambre, etcétera, etcétera. Cuando no hay opciones en una sociedad, eh, no hay oportunidades y no hay libertad para poder elegir, para poder tener logros. Eso agudiza más la pobreza. ¿Cómo se define
¿Cómo se define el desarrollo desde el enfoque de capacidades? Pregunta importante, pregunta de examen quizás. ¿Cómo se define el desarrollo desde el enfoque de capacidades? El desarrollo se define como el proceso de expansión de las libertades, de forma práctica y sencilla. ¿Qué es desarrollo desde el enfoque de las capacidades? Es el proceso de expansión de las libertades, entendiéndose libertad como oportunidad y libertad para elegir. En otras palabras, capacidades, porque capacidad y libertad es lo mismo. Entonces, vean qué contraste de desarrollo con los conceptos de antes, económicos. Desarrollo será cuando un país expande las libertades de las personas. Ese será el desarrollo. ¿Cómo evaluar el desarrollo? ¿Cómo se evalúa el desarrollo o el bienestar desde el enfoque de capacidades? La idea principal del enfoque de capacidades es que las políticas públicas, los arreglos sociales, económicos, culturales, tengan el objetivo de expandir las libertades de las personas, las oportunidades, las opciones, la agencia de las personas. Si no la aumentan, no hay bienestar. Una prueba esencial para ver si ha habido desarrollo es que si las personas hoy tienen más libertades que antes, más oportunidades que antes. Si una persona menciona que hoy tiene más oportunidad, más libertad, más decisión que antes para poder cumplir sus sueños y propósitos, eso quiere decir que hay más desarrollo. Si una persona dice que hay iguales oportunidades que antes o no hay igual que antes, entonces esa sociedad se ha estancado. Ahora, si una persona dice hay menos oportunidades que antes, menos opciones que antes, entonces esa sociedad ha retrocedido en el desarrollo. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar el desarrollo? Lo vamos a evaluar desde el ámbito de las libertades, porque son las libertades y las oportunidades las que nos van a permitir tener logros o funcionamientos. Entonces, tenemos dos formas de medir el bienestar. Primero, a través de los funcionamientos o los logros. Cuando vemos a alguien saludable, alguien que emprendió, alguien que tiene una familia estable, recursos estables, podemos decir esa persona tiene bienestar por los logros que tiene. Ese es un primer nivel. Podemos evaluar el desarrollo ahí, con lo que ha logrado. Pero también podríamos evaluar el desarrollo con las libertades, lo posible. ¿Cuántas oportunidades tuvo para haber logrado eso que logró? ¿Cuánto poder de decisión tuvo para lograr eso que logró? Entonces, son dos niveles de evaluar el desarrollo, o los logros o las libertades. El enfoque de capacidades dice que los logros son fundamentales para el bienestar, pero lo que hay que evaluar son las libertades, porque las libertades, más oportunidades, más poder de decisión, nos van a llevar a los logros, y los logros están incluidos en las capacidades. Entonces, tenemos que evaluar la libertad real con la cual una persona va a lograr su proyecto de vida. Y quiero esquematizar esto con una pequeña presentación. Quiero resumir esto con una pequeña presentación. ¿En qué plano se debe de hacer la evaluación del bienestar o desarrollo? Dos opciones desde la economía o de las teorías económicas del desarrollo. Desde el economicismo, desde los estudios monetarios. Primera opción o el primer plano para evaluar el desarrollo, evaluarlo desde los recursos de la persona. Recursos disponibles. Bajo este enfoque, que es el enfoque de la unidad anterior, vamos a decir que alguien tiene desarrollo porque tiene recursos. Dispone de recursos, tiene recursos. Y esta es una evaluación del bienestar o desarrollo fundamentada en recursos o medios para alcanzar una buena vida. Tengo recursos y estos recursos me generan una buena vida. Si no tengo recursos financieros, bienes o servicios, no tengo una buena vida. El otro plano es evaluar la felicidad o la satisfacción, que le conocimos como utilitarismo marginal, que es evaluación del bienestar subjetivo. Los recursos y los bienes materiales y los servicios me generan una satisfacción o placer que le llaman felicidad o satisfacción. Entonces vamos a preguntar a la gente, ¿usted se siente feliz, satisfecho con por los recursos que tiene, por lo que usted ha consumido? Y esa persona dice sí, entonces evaluamos que tiene bienestar porque tiene felicidad o satisfacción.
Si ustedes ven, es un plano de la evaluación del bienestar bien básico. Hay muchas lagunas, porque está presuponiendo que lo que necesitamos solamente es tener recursos, nada más. Y no dice de las libertades que tenemos, de las opciones, no dice de las decisiones, no dice si podemos elegir o no, y evalúa la felicidad. Y la felicidad es subjetiva. Alguien puede ser feliz con mucho o con poco. Alguien puede tener recursos y no ser feliz. Entonces, evaluar el bienestar desde estos dos planos, desde los recursos y desde la satisfacción por los bienes y servicios que nos causan los bienes y servicios, es muy corto. ¿Cómo hay que evaluarlo? ¿En qué plano se debe de hacer la evaluación del desarrollo? Y aquí les voy a presentar el enfoque de capacidades en un esquema. Para que podamos alcanzar logros o funcionamientos o podamos realizar nuestro proyecto de vida, necesitamos un contexto social. Este contexto social dice si vivimos en igualdad o desigualdad. Si vivimos en igualdad económicas, políticas, de género, va a ser más fácil. Si vivimos en desigualdad, va a ser más difícil. Calidad de la educación. Vamos a evaluar la calidad de la educación. Si la educación es de alta calidad, pues se nos va a ser más fácil alcanzar nuestros logros. Si la educación es deficiente, es mala, va a ser más difícil poder adquirir conocimientos valiosos. En el contexto social vamos a ver si hay acceso a salud. Si tenemos un buen sistema de salud, accesible, universal, gratuito, vamos a tener salud para poder trabajar, estudiar, dedicar tiempo a la familia. Si no tenemos acceso a la salud, vamos a tener muchas enfermedades. El contexto social también determina las oportunidades económicas de empleo. ¿Hay oportunidades económicas de empleo o no hay? También en el contexto social está la seguridad ciudadana. Podemos ejercer nuestros derechos, nuestro, nuestro bienestar de forma segura, sin temor a la muerte, a la extorsión, sí o no. Si no podemos, va a ser mucho más difícil superarse. Si podemos hacerlo, va a ser más fácil. En fin, todas las libertades constitucionales que tenemos. Entonces, el contexto social va a determinar los recursos disponibles de la persona. Si hay oportunidades de empleo, si hay salud, si hay educación, si hay seguridad, si hay libertades constitucionales, si hay igualdad, entonces vamos a tener más recursos financieros, vamos a tener mejores conocimientos educativos, vamos a tener mejor salud, vamos a estar más nutridos, vamos a tener más recursos financieros también. Entonces, el contexto social determina los recursos disponibles de la persona. Ahora, las personas con todo este contexto y con todos los recursos de los que disponen, no solo dinero, sino salud, educación, conocimientos, participación pública, política, tiempo de familia, estrés, entretenimiento, etcétera. Con todos esos recursos que tienen, las personas en el enfoque de capacidades van a realizar factores de conversión. Eso quiere decir que es la habilidad para transformar la oportunidad que yo tengo y la libertad que yo tengo en un logro. Ahí va a depender de mis condiciones físicas, si tengo discapacidad, si estoy enfermo, las oportunidades están, pero va a depender mucho de mis condiciones físicas, va a depender mucho del género. Hay sociedades donde las mujeres no pueden superarse en comparación a los hombres. Hay mucha desigualdad de género. Va a depender de mi habilidad académica. Las oportunidades económicas están. Va a depender de mi habilidad académica, de mi preparación académica. Yo voy a agarrar la oportunidad, la voy a convertir en un logro. Va a depender de mi motivación, qué tan motivada, qué tan motivado estoy de salir adelante. Va a depender de mis decisiones y preferencias, de lo que yo decida hacer en mi vida, lo que yo decida para mi desarrollo, la valoración que yo le dé a eso. Va a depender de mi libertad para decidir si tengo libertad o no tengo, o estoy coaccionado por la violencia, o las mujeres están coaccionadas en sus hogares, o los niños, o las juventudes en el país por las pandillas, etc. Entonces yo voy a agarrar los recursos, voy a convertirlos con todos estos elementos y yo voy a alcanzar un logro. Un logro es lo que una persona logra hacer o hacer. Un logro. Estar bien nutrido, tener salud, haber emprendido, tener una mejor cosecha, tiempo con la familia, etcétera, etcétera. Todos los logros que usted pueda tener. Y estos logros le van a traer satisfacción. Van a traer satisfacción o felicidad.
Entonces, ¿dónde podemos evaluar el bienestar? Lo podríamos evaluar aquí con los funcionamientos alcanzados, con los logros. Logros que dependen de los factores de conversión individuales, que dependen de los recursos, que dependen del contexto social. Sin embargo, el enfoque de capacidades menciona que los logros dicen mucho del bienestar, pero se necesitan las capacidades. Entonces, el bienestar lo vamos a hacer aquí, donde está este puntito rojo. Ahí vamos a evaluar el bienestar desde las capacidades. Porque para que esta persona haya logrado algo, tuvo que haber tenido oportunidades u opciones. Tuvo que haber tenido libertad real para elegir, en otras palabras, agencia. Y teniendo oportunidad y libertad para elegir, ella va a tener muchas potencialidades de poder realizar cualquier proyecto de vida. Y si tiene oportunidad y libertad, va a alcanzar un funcionamiento o un logro. Pero también las capacidades son conjuntos de logros. Eso significa que cuando las personas logran muchas cosas, eso dice mucho de las capacidades. Entonces, ¿dónde evaluar el bienestar? Se podría evaluar aquí, pero el enfoque de capacidades menciona que hay que evaluarlo aquí. Vamos a evaluar el bienestar desde el punto de vista de las oportunidades. ¿Hay oportunidades para superarse? Y desde la libertad real. Si hay libertad para elegir la mejor opción de mi vida y yo puedo dirigir mi destino. Entonces, ¿qué es el desarrollo humano? Vamos a adelantar un concepto. Desarrollo humano se define o comprende la creación de un entorno, de una sociedad en que las personas puedan alcanzar su máximo potencial y llevar adelante una vida productiva y creativa de acuerdo a sus necesidades e intereses. Estamos aquí en capacidades, de acuerdo a sus necesidades e intereses. Las personas son la verdadera riqueza de las naciones. Por tanto, el desarrollo implica ampliar oportunidades para que cada persona pueda vivir una vida que valore. En otras palabras, ampliar las oportunidades, ampliar las libertades para que alguien pueda alcanzar lo que desea. Y esto le va a llevar a tener felicidad y satisfacción. ¿Verdad que es muy diferente al esquema anterior que aquí está en amarillo, que solo evalúa el bienestar o el desarrollo en base a los recursos y en base a la felicidad, dejando fuera todo esto, cuando en realidad aquí en medio hay muchas cosas, contextos, factores de conversión, libertades, oportunidades y lo que las personas logran. Quiero presentar otro ejemplo práctico. Imagínense a alguien que quiere ser un profesional. Eso va a depender mucho del contexto social, de las oportunidades de educación, de las oportunidades de empleo, de la seguridad ciudadana, si puede estudiar con libertad, de las políticas públicas de apoyo para las juventudes, de las libertades constitucionales. Y estas van a determinar el recurso de esta persona, van a determinar los recursos financieros mínimos para estudiar. Si hay oportunidad de empleo para sus padres o responsables, él va a tener o ella va a tener por lo menos recursos mínimos para estudiar. Si le pueden dar educación de bachillerato, va a tener conocimientos educativos para empezar la universidad. Si tuvo acceso a buena salud o acceso a servicios de salud en su niñez y adolescencia, va a poder tener salud para estudiar. Entonces, cuando entran los factores de conversión, esto va a depender de sus habilidades físicas, de su habilidad académica, de la motivación, de sus decisiones y preferencias que quiere hacer y de si tuvo libertad de coacción, si no fue violentado, no tiene restricciones de violencia. Entonces esta persona, imaginémonos este joven, convierte todos estos recursos, factores de conversión y logra ser un profesional. Ese es su logro, fue profesional. Gracias a los factores de conversión, gracias a los recursos y gracias que en la sociedad habían oportunidades. Entonces ser profesional le va a permitir, por lo menos en teoría, acceder socialmente en la sociedad, ir ascendiendo eh, para arriba, ascendiendo, 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 y esto le va a permitir tener un ingreso estable, quizás. Ese ingreso estable le va a permitir un seguro social, le va a permitir ahorrar para sus pensiones en su vejez. Eso significa que va a tener una mejor vejez, probablemente tenga más años de vida que alguien que no pudo estudiar, que alguien que vivió en pobreza, en fin. Esta persona va a tener una vida más larga, más saludable, con acceso a educación, con acceso a recursos estables
y con todo esto ella va a poder hacer muchas cosas en su vida. Pero primero, su logro fue ser profesional. Y esto le llevó a tener felicidad o satisfacción. Entonces, podríamos evaluar el desarrollo de esta persona diciendo, bueno, esta persona es desarrollada porque es profesional y las otras no porque no lo son. Es cierto. El enfoque de capacidad nos dice que no debemos de evaluar el desarrollo aquí por el hecho de que sea profesional. O sea, sí, pero eso es más amplio. Esta persona fue profesional porque hubieron oportunidades para que estudiara desde la niñez. Hubieron oportunidades económicas para sus padres o una beca. También esta persona es profesional de la profesión que sea porque tuvo libertad real para elegir una carrera, tuvo condiciones físicas para hacerlo, nadie se lo impuso, nadie se le restringió poder estudiar, ni una pandilla, ni nada. Entonces vamos a evaluar a esta persona joven, su desarrollo en base a las oportunidades que tuvo, a las libertades que tuvo. Y las oportunidades y libertades se configuran aquí en el contexto, en los recursos, en los factores de conversión, que son las decisiones personales. Entonces vean que amplio se nos hace el panorama de alguien que logra ser profesional y lo logró por las oportunidades y por las elecciones que él hizo o ella hizo. Entonces, dos preguntas para evaluar el desarrollo. Una pregunta para evaluar el desarrollo y la otra la desigualdad. ¿Tienen las personas más libertades y oportunidades de elegir un tipo de vida de acuerdo a sus aspiraciones y necesidades más que antes o no? Si las personas mencionan que sí tienen más oportunidades, en otras palabras, hay más desarrollo. Si dicen que no, no. Actualmente, si le preguntamos, ¿usted tiene oportunidades para desarrollarse? Libertad para desarrollarse, para aspirar a ser profesional, para aspirar a tener un negocio, para aspirar a ver a sus hijos o hijas realizados, para aspirar a tener una casa propia, etcétera, etcétera. ¿Tiene oportunidades? Si dice sí, hay desarrollo. Si dice no, no hay desarrollo. Ahora, ¿cómo evaluar la desigualdad? El entorno social, el contexto social y los recursos son favorables para todas las personas. El contexto social que está aquí arriba le es beneficioso a todas las personas por igual o solo beneficia a unos pocos. Porque si beneficia a unos pocos, entonces no todas las personas tendrán los mismos recursos y no todos podrán hacer los mismos factores de conversión y por lo tanto no todos ni todas van a poder alcanzar sueños. Y esto es porque no habían libertades iguales ni oportunidades iguales. Entonces, si los recursos no son iguales o el entorno social no es igual para todas las personas, vivimos en desigualdad. Entonces, este enfoque puede servir para evaluar el desarrollo, para evaluar la desigualdad. Y quiero regresar a la presentación anterior, a los apuntes de clase. Voy terminando. Entonces, como pudieron observar, el panorama que nos brinda este enfoque de capacidades es muy, muy diverso. Nos permite evaluar el desarrollo, nos permite evaluar las oportunidades, las libertades, los logros de las personas. Hay un estudio de caso. Podemos evaluar el desarrollo, la desigualdad, la pobreza, la salud, el sistema de salud, la educación, la cultura. Podríamos evaluar cualquier tema desde el enfoque de las capacidades. Y les hemos puesto como estudio de caso una lectura que habla desde la pobreza, desde el enfoque de capacidades, donde bajo ese documento que les hemos compartido, es un estudio cualitativo que trata de evidenciar aquellos aspectos que las personas pobres valoran. Y estos son personas de un programa eh, que se llama Medellín Solidaria de Colombia, que es un programa que pretende sacar a las personas de pobreza. Y para sacarlas, este estudio pretendió saber cuáles son las áreas valiosas, qué necesitan ellos para salir de la pobreza, qué valoran en la vida, qué entienden como bienestar. Entonces, ustedes han podido leer y han podido encontrar que las principales áreas que ellas valoran y que son las que están privadas de poderse desarrollar son alrededor de 5 dimensiones. Y donde las personas valoran no solo dinero, sino que para salir de la pobreza ellas necesitan muchas otras cosas y necesitan la dimensión de la vivienda. Y la vivienda no se ve como un recurso inerte, sino que se ve como una representación de la vida, donde la vivienda es un patrimonio que se le hereda a la familia, donde la vivienda permite
vivir sin la emergencia de ser desalojados, donde ahí se dan las relaciones de hermandad, de familiaridad, de cuidado, de desarrollo. Entonces las personas en esta investigación expresaron que para ellas pobreza es no tener vivienda y que desarrollo sería tener vivienda y que para ellas el bienestar y la pobreza, salir de la pobreza implicaría tener una vivienda. Otra dimensión, la segunda dimensión, que ellas valoran como importante para salir de la pobreza, para alcanzar el desarrollo, el bienestar, es estar saludable. Estar saludable para poder trabajar, para poder estudiar, tener un funcionamiento fértil. La tercera dimensión es poder educar a los hijos, a las hijas. Y educarles es mejorar la vida. Entonces, estas personas valoran eh, que darles educación a su descendencia es muy importante para poderlo sacar de la pobreza. Es muy importante para lograr su bienestar, para lograr su desarrollo. La dimensión 4, ellos también valoran tener un empleo. También valoran la dimensión económica del empleo, porque es un recurso importante para poder satisfacer las necesidades básicas. Y la última dimensión es estar en familia. Vean que no tiene nada que ver con dinero, la felicidad, ni el bienestar, ni el desarrollo. No necesariamente solo con dinero. Lo que ellos mencionaron, estar en familia, para poder cultivar, para poder desarrollarse, para poder tener lazos de amistad, para poder compartir sus aspiraciones, apoyarse mutuamente. Entonces, desde el enfoque de la capacidad, la pobreza no solo es la ausencia de dinero, porque el enfoque económico plantea la pobreza como ausencia de dinero. Desde el enfoque de las capacidades, el espectro se amplía y podemos ver que pobreza es no tener vivienda, no estar saludable, no educar a los hijos, no tener un empleo, no tener familia, incluso desintegrada. Y que alcanzar el desarrollo sería poder aspirar a cumplir todos estos requerimientos. Entonces es un estudio muy importante y muy básico que pueden leerlo para poder obtener otro panorama de lo que es pobreza y cuáles son las áreas valiosas que estas personas toman como importantes. Críticas al enfoque se le critica de individualista, porque va a la persona. O sea, cada persona es importante por su ser, por lo que hace, y no está interesado tanto en los colectivos. No es que no le importe, sí le importan, pero a este enfoque se le critica que solo se centra en la persona, es muy individualista. Para esto, Ingrid Robbins, eh, refutando esta afirmación de que el enfoque es muy individualista, ella menciona, y también Severine de Neulin, eh, mencionan que el individualismo, que el enfoque de capacidades eh, está referido es al individualismo ético, donde cada persona es valiosa. Sí, los colectivos, los grupos sociales son valiosos, pero cada persona, cada niño, cada niña, cada mujer, cada hombre, cada persona es valiosa por sí mismo. Y el individualismo ético tiene el principio de cada persona un fin, cada persona un proyecto de vida, cada persona una aspiración, un deseo. Entonces, este individualismo ético es el que este enfoque trata de procurar y así debería de ser. Cada persona es valiosa por lo que es, por sus aspiraciones, por sus sueños. Entonces se le ha criticado de individualista, pero realmente, hablando a favor del enfoque, lo que realmente trata es de ver a las personas de forma individual, como moralmente iguales, donde cada persona es útil y por lo tanto las políticas, los proyectos deben de ver las necesidades de cada persona. Entonces, es una crítica, pero también se le hace una crítica a favor, que es no un individualismo mercantilista, utilitario, monetario, donde el sujeto es importante por lo que tiene, no, sino que cada persona es importante porque es un cúmulo de sueños y de aspiraciones. Entonces, esas son las críticas, pero son críticas bastante débiles y su fortaleza es que cada persona es un proyecto de vida aparte. Entonces, para reflexionar y terminar, eh, las capacidades, los funcionamientos son importantes porque un funcionamiento es un logro y una capacidad es la libertad y la oportunidad que se tiene para alcanzar ese logro. Esto nos permite ver el panorama de una forma diferente y podemos evaluar la sociedad así, dependiendo de las oportunidades que le crea a sus habitantes, dependiendo de las libertades
cómo empodera a las personas y cómo éstas pueden elegir el mejor proyecto para su vida. Esto es muy a la inversa del enfoque económico, que primero dice que hay que tener y que tener nos va a generar felicidad. En cambio, este enfoque plantea que la verdadera riqueza de las naciones son las personas y que cada persona es un fin y por lo tanto se le deben dar oportunidades para poderse desarrollar. Terminamos así la unidad, les motivamos a poder terminar los materiales de lectura y nos vemos en la siguiente. Gracias.